Bueno, bienvenidos a la clase, creo que estamos en la número 14, ya listos para terminar nuestras asignaturas de este primer semestre que han sido bien raras. Bueno, hoy nos corresponde el tema del ingreso y salida de divisas del territorio colombiano. ¿Y por qué el título es enfático en territorio colombiano? Porque recuerden que el sistema cambiario cambia dependiendo el país donde ustedes se encuentren, donde vayan a realizar el cambio. Y en este caso vamos a revisar el sistema, el régimen cambiario en el territorio colombiano. Tengan en cuenta también que, como les acabo de decir, si ustedes van a otro país, puede que las normas allá cambien y puede que esté más regulado o menos regulado. Entonces, si están en otro país, deben acudir a la legislación interna de cada país para determinar cómo son las operaciones de entrada y salida de divisas en esos países. Por ahora, miraremos solamente el tema colombiano, que es el que nos compete. Bueno. Según el Banco de la República, en las lecturas que teníamos de unas exposiciones de la Junta Directiva del Banco de la República, ¿qué dice frente a la obligación de canalizar los recursos implícitos en la actividad de arbitraje? ¿Quién me responde? Profe, bueno, en la parte dice, bueno, es en el JS 09440, jueves 7 de mayo de 2015. Ahí dice que el régimen cambiario no regula de manera particular o especial la actividad de arbitraje de divisas en el territorio nacional o en el ámbito internacional, entendida esta como la compra de divisas y venta inmediata en el mismo mercado o en otro a diferente precio. ¿Y eso qué significa? Pues según lo que entiendo es que como tal, de manera arbitraria no, bueno, no regula, por así decirlo, las divisas en el territorio nacional o internacional. No, Cuando señor. entendía en el cambio inmediato de las divisas en el mercado, en el mismo mercado o en otro a diferente precio. No, no, señor. ¿Alguien más tiene una opinión? No, profe, pues yo le quería preguntar qué es la actividad de arbitraje, que la verdad me quedó la duda. Señores, yo les dije siempre que cuando tengan esas preguntas, primero investiguen, porque pues ya este es un momento como para que ustedes sepan qué es el arbitraje, y si no lo sabían tenían que verlo, en buscarlo en algún lado. Yo me tomé el atrevimiento de hacer la búsqueda hace 10 minutos y aparecen un montón de definiciones que son muy fáciles de entender en Google. El arbitraje, le explico, don Kevin, es cuando yo utilizo una divisa para hacer un movimiento adentro del país con esa divisa y cambiarla, valorarla, o sea, el valor de cambio me lo voy a ganar. Por ejemplo, cuando yo, en el ejemplo del caso, que era dólares para pagar una tarjeta de crédito y después sacar esa plata por la tarjeta de crédito, es introducir divisas, dólares, en una cuenta colombiana para que sea traducida a pesos colombianos. Ese es arbitraje. Bueno, quedó desierta ¿Yo qué esta, dije, profe? ¿Y señor. yo qué había dicho, profe? ¿Y yo qué había dicho? La pregunta era, ¿qué dice frente a la obligación de canalizar recursos implícitos en la actividad de arbitraje? Y la respuesta es, ¿Cuál es la respuesta? pues por eso le estoy diciendo, profe. Usted me dijo que qué me había dicho. Le doy el chance, repítame, porque parece que no está de acuerdo con que le dije que no era. Entonces, Pues dígame, yo había ¿cuál es la dicho respuesta? que No me en el lea, ter... dígame la respuesta, lo que usted entendió. No, ya no, gracias, profe. Bueno, no entendió entonces lo que decía. Yo no me está permitiendo dejar participar en clase Bueno, como se debe y participe. como lo hacen las demás personas y los demás docentes. Con lo Bueno, sencillo lea. que es usted como docente decirme cuál es la respuesta a la pregunta y recalcarme cuál fue mi error. Por Pero creo eso, que usted no entonces, se toma el dígame cuál trabajo fue de su hacer ese respuesta. trabajo Sin de leer, docente. por favor. Muchísimas gracias por dejarme participar entre muchas comillas.
Señores, yo no sé qué pasa cuando les digo que me digan lo que entendieron de la lectura. O sea, realmente eso es lo Por eso que le a mí estaba me diciendo y me interesa. dice, no lea, como si es que usted estuviera acá Eso, mirando a ver dígame si qué es que yo lo estoy entendió. haciendo. Además, estoy obviamente con el documento a mano porque tengo que contextualizarlo, no lo tengo totalmente en mi cabeza como tal. Tal vez Bueno, usted sí lo tiene porque usted se sabe muchos artículos y todo eso, pero es que yo soy estudiante, entonces por lo menos creo que tengo el derecho de ver el documento, tal vez contextualizarlo y perfecto, responderle no en un minuto como usted siempre quiere. perfecto, hágalo, hágalo. Escucho. Escuchamos todos lo que diga Cristian. Bueno, ¿será que podemos dejar de pelear? No, pues Cristian pidió dar la respuesta, No, pues pues me déle dice que chance, no lea dígalo. y le dije que ni siquiera sabe qué dije, entonces ¿para qué pregunta si no va a dejar participar claramente? Diga lo que Me entendió. extraña la actitud de un docente. Diga lo que entendió de la lectura. Si quiere, repita la lectura. Por eso Y dígame al final, simplemente le dije que la dígame al actividad final de lo que entendió. arbitraje no se lleva a cabo en el territorio nacional porque, bueno, entendido como la compra y cambio de divisas y como ahí dice, en el mismo mercado o a otro o en otro a diferente precio, porque como usted dijo, se ganan obviamente el excedente de ese pues cambio de divisas. Eso fue lo que entendí. Y la respuesta a la pregunta, ¿cuál cree que es? Según lo que me dijo, que está bien lo que me dijo. ¿Puedo decir algo? Claro, di Mariana. Pues yo creo que, o sea, se deben canalizar, o sea, la lectura decía que, que no se debían canalizar, como decía Cristian ahorita, pero siempre y cuando la actividad que se vaya a realizar no tenga que ver con canalizarse. O sea, si la operación que se va a realizar es distinta a las que no deben canalizarse, pues de cierta manera, pues sí debería canalizarse como tal los recursos. Perfecto, Mariana. Esa era la respuesta. Que no debe canalizarse por no estar en el artículo 7 de la ley 9 de 1991, que son las 5 operaciones que estuvimos viendo en la clase anterior. Esa era la respuesta, señor Cristian. Bueno, la segunda pregunta. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que los recursos implícitos en la actividad de arbitraje no deban ser canalizados a través del mercado cambiario? ¿Alguien tiene una respuesta? Eh, que en- no, espere. ¿Puedo hablar o ya no? Démosle el chance a Juan Diego, Mariana. Dale. A ver, Juan Diego, No estoy, profe, que se me perdió. búsquelo, búsquelo. Pensé que era eso, pero no. ¿Alguien más? Ya, profe, ya. A ver, Juan Diego. Que lo realice como, o sea, que las operaciones que realicen sean de actividades propias y con sus propios recursos, Perfecto. que no tengan que ver con giros o remesas de Perfecto. a nombre de una. Lo digo entrecortado, pero sí. ¿Qué otra opción, Juan Diego? Ya, Tercero. perfecto. ¿Quién más quiere opinar respecto a esta pregunta? ¿Quién quiere dar otra respuesta? Pues no sé si estoy bien, pero decía también las actividades de importaciones y exportaciones de bienes. Ahí puedo, eso A que ver, dijo, Estefanía. Señora, creo que también ahí tenía que ver que
algo de la compra y la venta de divisas. Entonces, estas compras y ventas de divisas no pueden implicar el desarrollo de una actividad profesional o algo así. No sé si tenga que ver con eso. Sí, sí, señora. Sí, señora. ¿Alguien más? Bueno, nos faltó esta, que no sea la actividad de compra y venta de divisas para terceros. Y como decía Estefanía, no puede ser una actividad profesional. ¿Y qué dijo el Banco de la República respecto a la limitación de transportar divisas o moneda dentro del territorio colombiano? Que no hay ninguna. ¿Quién me va a hablar, Juan? ¿Julián? Yo, dentro del territorio colombiano, creo que no hay ninguna limitación, a menos de que también sea a través de un banco o que no las vaya a comercializar Perfecto. de forma ilegal. Perfecto, no hay ningún tipo de limitación. En el concepto hablaban de la cantidad de dinero que podían traer los viajeros y cuánto se podía salir, pero pues eso no tenía nada que ver con el transporte de divisas dentro del territorio colombiano. Bueno, después de ver esa pequeña introducción respecto a lo que opinaba el Banco de la República a dos movimientos, quiero que sean conscientes que los movimientos en materia cambiaria están taxativamente indicados en la ley. Como decía el concepto que analizamos, estaba en el artículo 7 de la ley 9 de 1991. Esas son las de obligatoria canalización a través del mercado cambiario. ¿Eso para qué nos sirve? Si la operación que vamos a realizar no se enmarca en alguna de esas, pues simplemente no necesitaremos cumplir con todos los requisitos que se indican para las operaciones cambiarias reguladas por el mercado cambiario. ¿Sí? Por eso el arbitraje no hace parte de ese compendio de actividades que están vigiladas y que deben hacerse a través del mercado cambiario. Claramente, si solamente nos remitimos a lo que es el arbitraje, pero si resulta que del arbitraje aparecen otras operaciones que sí tienen que ser canalizadas por el mercado cambiario, pues ese arbitraje, aunque en principio no debería hacerlo, como su génesis o tiene una parte en la que sí se debe acudir al mercado cambiario, ya estaría regulado pues, por el mercado cambiario. Bueno, ¿qué es el mercado cambiario y la canalización de operaciones? Lo primero que debemos saber es que el mercado cambiario es ese mercado, perdón, mercado cambiario es el mercado, no, mercado cambiario es ese sistema donde las divisas son intercambiadas por la moneda local o moneda legal de circulación, como se le dice técnicamente. En el caso de Colombia, el peso colombiano. En un principio, todas las divisas de otro país, ya sabemos que divisas son monedas de otros países o títulos que representen monedas de otros países, deberán canalizarse a través de los intermediarios autorizados. Más adelante vamos a ver quiénes son esos intermediarios autorizados. ¿Y por qué deben canalizarse a través de estas personas y por qué existe el mercado cambiario? ¿Quién me da una idea? ¿Por qué creen que existe el mercado cambiario ustedes que son economistas? Profe, pues como habíamos mencionado la vez pasada, tal vez para... Se está refiriendo al mercado, ¿cierto? O sea, Sí, señor, porque es el mercado lo que habíamos cambiario. ¿Para qué hablado... sirve? ¿Cuál es su Ok, utilidad? pues ¿Por qué yo... se regula la compra y venta de divisas? Ok, sí, entonces sí está correcto lo que iba a decir. Pues, por ejemplo, hablábamos de que si hubiera libre tránsito de monedas en el país, o sea, entrada y salida, pues, por ejemplo, no se puede favorecer cosas como el narcotráfico, como el lavado de activos, porque pues no hay ningún control. Entonces se da como la posibilidad de hacer actividades ilícitas Muy buen punto. y no se lleva sin ningún control.
Perfecto. ¿Y alguien más tiene alguna otra opinión ya desde el punto de vista más económico? Porque regula la inflación nacional y tiene un control permanente de las transacciones internacionales del comercio que se está usando. Sí, señor, muy bien. ¿Y eso se llama cómo? Controlar la balanza de pagos, ¿no? Perfecto. Sí, señor. Balanza comercial o balanza de pagos. Perfecto. Ese es el término de la economía en el que se analiza el impacto de las exportaciones versus las importaciones y las divisas que ellas conllevan. Entonces, si no existiera una regulación en el mercado cambiario, el país se podría llenar de alguna divisa y por ende el peso colombiano se devaluaría. ¿Por qué? Porque empiezan a verse operaciones en una moneda que no es la legal colombiana, entonces perderá su valor. Y en cambio, esa moneda con la que se adelantarán esas operaciones, esa divisa de otro país, subirá su valor, dándole menos valor entonces a la moneda legal colombiana. Bueno, ¿qué son las operaciones? Operaciones son negocios, son actos jurídicos donde se utilizan divisas. ¿Y qué es un acto jurídico? El principal acto jurídico que existe es el contrato. Todos los contratos donde haya divisas se denominan operaciones. Y tenemos diversos tipos de contratos. Tenemos, como pudimos ver para la investigación de la clase pasada, los contratos financieros, que son los derivados. Tenemos contratos de arrendamiento, contratos de compra-venta, leasing operativo, leasing internacional, transporte. Bueno, todos esos contratos donde se acuda al mercado en el exterior, al comercio en el exterior, implicará la utilización de divisas y por ende serán entendidos todos esos contratos como operaciones. Y la canalización es la utilización del mercado cambiario para hacer el movimiento de esas divisas. En la práctica, si ustedes van a realizar una importación, deberán pagarle a ese proveedor del exterior esa mercancía que ustedes van a importar. Entonces, para poderle pagar a ese personaje del exterior, deberán utilizar el mercado cambiario para cambiar sus devaluados pesos colombianos por el dólar o el euro, que son las monedas más comunes para transar en el mercado de bienes y servicios de manera internacional. Cuando vimos el caso del café, que enviaron unas muestras comerciales, aparte que la operación estaba prohibida, porque la ley expresamente lo decía, que no se podían llevar las muestras comerciales, en ese caso, si el personaje hubiera llevado las muestras comerciales a Corea y hubiera vuelto con algún tipo de dinero, no tendría una justificación para ese dinero. ¿Por qué? Porque fueron fruto de una operación que estaba prohibida en materia aduanera. Entonces, por eso también vemos que el régimen cambiario, el mercado cambiario, ayuda a controlar el sistema de exportaciones e importaciones. Como decía Kevin, si un narcotraficante pudiera introducir los dólares sin ningún problema y los pudiera utilizar directamente en el mercado colombiano, claramente tendría mucho más dinero, tendría mayor capacidad con esos dólares. ¿Por qué? Porque el peso costaría mucho menos. Y esa mayor operatividad con esos dólares no solamente implicaría que el negocio es mucho más fácil de hacer, sino que es mucho más fácil comprar los insumos, armar a los grupos armados que defienden los cultivos, pagarle a cultivadores, etc. Entonces sería una paraeconomía que no sería benéfica para el país, ni políticamente ni económicamente hablando. Ahora, para el caso de las exportaciones, también es importante el mercado cambiario, porque, como decía Kevin, puede que, haciéndole un paralelo a lo que decía Kevin, puede que sea un negocio totalmente lícito, pero si llega a haber una exportación, esos recursos que deberían volver al país como pago de los productos exportados se podrían quedar por fuera del país, haciendo mucho más
haciéndole un mal a la balanza comercial. ¿Por qué? Porque si yo exporté $100,000 en flores a Estados Unidos y esos $100,000 nunca llegaron, mi balanza se va a descuadrar en $100,000. ¿Sí? Esos $100,000 deberían regresar a Colombia de alguna manera, ya sea a través del mercado cambiario, vía un pago en exportación, o estar contabilizado en Colombia por haberse hecho una inversión en el exterior con capital colombiano. Porque ese capital, ese dinero que resultó de la operación de exportación, debería regresar a Colombia. Y si se invierte en el exterior, será una inversión del colombiano en el exterior. Bueno. ¿Qué es la declaración de cambio? Empecemos por determinar qué es un documento. Un documento es un papel. Actualmente se pueden utilizar medios electrónicos, pero ese medio electrónico se reduce a la final, a la postre, en un documento que puede ser un formulario que se llena a través de un mecanismo digital, pero puede ser impreso. Normalmente todos estos formularios que se hacen por los mecanismos electrónicos se deben imprimir para tener el correspondiente archivo. Esos formularios están en la circular reglamentaria externa 83 de 2014 del Banco de la República. En esos documentos, en esos formularios, se debe registrar pues, la información de la operación de cambio. Entonces, dependiendo el génesis, la razón por la cual se realiza la operación, se debe consignar en diferentes formatos, en diferentes formularios. Si es una operación de exportación, es diferente a que si es una de importación. O si es una de inversión, pues puede ser muy diferente a una de importación, porque son el negocio jurídico que dio nacimiento a esa operación cambiaria es muy diferente. Claramente el tratamiento en una exportación es totalmente diferente al de una importación, porque en la exportación salen divisas, mientras que en la importación entran divisas. Muy importante por el tema económico, balanza comercial y control de recursos. Bueno, en ese documento está toda la información de quién hace la operación, tanto nacional como internacional. Si yo voy a hacer una exportación, pues tendré que decir que yo soy el que está exportando, deberé identificarme, deberé también identificar a quién le estoy vendiendo, que es una exportación, será una persona del exterior. Por favor, tengan mucho cuidado con las exportaciones a zonas francas, porque la exportación a zona franca se hace en pesos colombianos porque está dentro del territorio de Colombia, del territorio teniendo en cuenta la definición de territorio general, no la definición de territorio aduanero. ¿Bien? Entonces, cuando yo No, le profe, no exporto, entendí, ¿podría repetirlo? No claro, entendí la... mire, hay dos tipos de exportaciones. Una que es fuera del país, fuera de las fronteras del país. Y otra exportación que es la que se hace a una zona franca. Una zona Ah, franca yo pensé está que fuera de la del zona franca territorio. hacia afuera. Ah, ya ¿Señor? entendí. Yo pensé que ¿Señor? de la zona franca, yo pensaba que de la zona franca No, hacia afuera. no, del territorio nacional a zona franca, que sigue Ah, estando vale, vale, en la vale. frontera colombiana, pero es un territorio aduanero fuera de Colombia. Bien, entonces, esa última que les expliqué, que es a una zona franca, es en pesos colombianos. Por ende, no estamos hablando de una necesidad de registro de operación de cambio, a no ser que se haya pactado en una divisa del exterior, que normalmente no ocurre. Las exportaciones a zonas francas normalmente se hacen en pesos colombianos, para evitarse la declaración de cambio, para evitarse problemas cambiarios, porque pues el llenar mal un formulario, el documentar mal una operación cambiaria genera sanciones muy altas. Entonces, teniendo claro que son exportaciones fuera de las fronteras colombianas hacia otro país, donde nos pagarán con una divisa
diferente al peso colombiano, deberemos indicar qué operaciones, cómo va a funcionar, los tiempos en los cuales se va a desarrollar esa operación, cuándo van a ser los pagos, cómo van a ser los pagos. Estamos hablando de la exportación. En el caso de la importación, pues tendré que reportar quién me vendió del exterior, quién soy yo aquí en Colombia y cuándo me va a llegar la mercancía, cómo le pagué esa mercancía, a través de qué entidad le pagué eso, si los recursos estaban en Colombia o estaban en el exterior, si son una financiación dada por el proveedor o por un banco del exterior o por un banco colombiano. Tenemos muchas variables en todas estas operaciones, porque la financiación puede ser nacional o puede provenir del exterior. Más adelante las vamos a ver. Esta información se envía al Banco de la República a través del intermediario de la operación. Por ejemplo, si yo voy a importar y voy a pagar a través de Bancolombia, que me prestó ese dinero, pues Bancolombia será el operador y él me dirá a mí que a través de Bancolombia haga el reporte de toda la operación. Claramente es una operación que debe ser reportada solidariamente por ambas partes. Yo, como el interesado en la operación, y el banco, porque a través de él fue que canalicé las divisas. Bueno. El término residente y no residente es un tema que ha dado para mucho estudio, porque ser colombiano no significa que sea residente y ser extranjero no significa que no sea residente. ¿Cómo se entiende esto? La residencia no tiene nada que ver con la nacionalidad. La residencia tiene que ver con varios elementos fundamentales. El primero, que la operación, o sea, que el centro económico de esa persona, sea jurídica o natural, sea en Colombia. Si es en Colombia, es residente colombiano. Puede ser una empresa norteamericana que constituyó aquí otra empresa, pero pues esa operación, esa empresa funciona en Colombia. Entonces es residente colombiano. En el caso de las personas naturales, ustedes pueden estar viviendo en los Estados Unidos y venir a Colombia de vacaciones. Por ser colombianos no significa que sean residentes colombianos. Si ustedes pasan más de 183 días en otro territorio, serán residentes de ese territorio donde pasaron 183 días. Ahora, resulta que ustedes viajan muchísimo y cada mes del año están en un país diferente. ¿Significará eso que ustedes no son residentes en ningún país? No, señores. Ustedes serán residentes del país donde tengan el centro de negocios. Resulta que ustedes tienen ingresos de 12 países diferentes, a los cuales viajan una vez al mes. Entonces están en 12 países, un país por mes. Y en cada país tienen sus negocios y resulta que da la casualidad que en los 12 países reciben, de los 12 países, reciben la misma cantidad en cada país. Digamos, 10 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se determina la residencia de la persona natural en ese caso? No dura más de 183 días en un territorio y su centro de negocios no se puede determinar porque en varios sitios recibe lo mismo. Se determina dónde tienen la familia. ¿Y qué es familia? Para una persona que está casada, será su cónyuge e hijos. Para una persona que no esté casada, será su familia más cercana, padres, hermanos o hijos. Entonces puede que ustedes viajen 12 meses al año a 12 países diferentes y en los 12 países reciban la misma cantidad de dinero. Si su familia vive en Colombia, ustedes serán residentes colombianos. Si su familia vive en Panamá, serán residentes panameños, sin importar que toda su familia sea colombiana y ustedes también sean colombianos. Entonces tengan claro que residente y no residente
se define respecto a de dónde es la persona contribuyente, no de su nacionalidad. La operación de cambio, como ya dijimos, son las comprendidas en el artículo 4 de la Ley 9 de 1991 y el artículo 1 del Decreto 1735 de 1993. Y se comprenden como operaciones de cambio los actos o contratos donde haya disposición de bienes o derechos en el extranjero por residentes colombianos, o también los actos o contratos de operaciones de disposición de bienes o derechos en Colombia por no residentes. En concreto, si un residente colombiano llega a adelantar cualquier acto jurídico con bienes o derechos en el exterior, esa operación estará controlada por el régimen de cambios. Y si una persona del exterior, o sea, no es residente colombiana, no reside en Colombia, mejor para dar más claridad, todos los contratos u operaciones o actos jurídicos que estén relacionados con bienes o derechos en Colombia también deberán ser canalizadas a través del mercado cambiario. La lógica ahí debe ser aplicada. Si yo no vivo en el país donde tengo la inversión, donde hago el negocio, pues evidentemente necesitaré divisas para poder operar allá, porque yo no soy residente de ese país, sea de Colombia al exterior o del exterior hacia Colombia. También deben ser canalizadas por el mercado cambiario todas las operaciones donde un residente colombiano, recuerden que estamos viendo el régimen cambiario colombiano, donde un residente colombiano sea acreedor o deudor de un no residente colombiano. Es decir, nosotros tenemos una empresa, todos los integrantes de esta clase, tenemos una empresa y le vamos a pedir plata prestada al Citibank en Nueva York. Nuestra empresa será residente colombiana y somos deudores de un residente en Estados Unidos, que es el Citibank. En ese caso, esa operación y todo lo que conlleve esa operación deberá tramitarse a través del mercado cambiario. ¿Y por qué? Porque lo más lógico es que el Citibank me preste en dólares allá desde Nueva York y yo deba utilizar esos dólares ya sea fuera de Colombia o ya sea aquí en Colombia, nacionalizando esas divisas y convirtiéndolas en peso colombiano. Se preguntarán, si nosotros sacamos el préstamo en el Citibank en Nueva York, ¿por qué no traemos las divisas aquí para hacer la operación acá? Porque digamos, si queremos importar unos productos que están en Estados Unidos, ¿para qué traemos esas divisas? Le decimos al Citi que nos ponga esa plata allá en Nueva York y con esa plata le pagamos al proveedor en Estados Unidos y ese proveedor nos enviará la mercancía que nosotros compramos. Esa operación nos pone a nosotros como deudores de alguien que no está residido en Colombia, que es el Citibank Nueva York. Entonces, ahí se ejemplifica lo que acabamos de decir. Somos deudores de un no residente. Ahora bien, resulta que la empresa que nosotros creamos está en Nueva York y le pide prestada plata a Bancolombia en Medellín. Esa empresa de nosotros es residente norteamericana. Bancolombia Medellín es residente en Colombia. Digamos que le pedimos el préstamo para exportar unos quesos que solo se producen aquí en Colombia, un queso paipa, un cargamento de queso paipa. Pero nuestra empresa está en Estados Unidos porque allá es donde está la distribución de quesos. ¿Para qué le hace? En este caso, no nos servirá pedirle prestado al Citi de Nueva York. ¿Por qué? Porque nos tocaría nacionalizar esas divisas en Colombia para comprarle al proveedor de Colombia el queso. En cambio, si nos endeudamos con Bancolombia Medellín,
no nos va a tocar hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque Bancolombia Medellín me desembolsará el préstamo en pesos colombianos para pagarle al proveedor de Paipa que me va a enviar esos quesos. En ese caso, un no residente, que es nuestra empresa que está domiciliada en Nueva York, va a ser deudor de un residente colombiano, que es Bancolombia Medellín. Entonces ahí vemos las dos caras de la moneda, donde alguna de las partes es acreedor o deudor de un no residente. ¿Quedó entendido este punto? Es un poco enredado. Quisiera saber si no llegan a entender algo, algún ejemplo, por favor, me dicen de inmediato para no avanzar y reforzar lo que no quede claro, porque esto puede ser complicado y enredado. Bueno, perfecto. Sigamos. También otra operación que debe ser canalizada a través del mercado cambiario es la disposición o adquisición de activos en divisas. O sea, cuando yo compro con divisas un activo en otro país, digamos, nuestra empresa que tenemos aquí en Colombia quiere comprar un barco en Venezuela. El banco será un activo. ¿Por qué? Porque ese barco lo utilizaremos para transportar el queso de Paipa a Nueva York. En ese caso, como es un activo comprado, lo más lógico, en dólares, esa operación también será tratada a través del mercado cambiario. ¿Por qué? Porque fue adquirida adquirida con divisas, o sea, con dinero que no es el colombiano. También está regulada por el mercado cambiario la entrada y salida de divisas del país. Cualquier tipo de entrada y salida. Por ejemplo, cuando viajamos en avión a otro país, recordemos que hay un régimen especial de viajeros donde hay unos límites que se pueden transportar durante el vuelo, con el vuelo. En ese caso, si supero ese tope, deberé registrar tanto la salida de esas divisas como la entrada de esas divisas al país. Esa operación sí es un poco más sencilla. Y esto pasa con residentes y con no residentes. Si un Profe, yo ahí tengo norteamericano... una pregunta. A ver, cuénteme. Es que en esa parte donde, pues, si uno supera el monto de $10.000 o sus equivalentes en otras divisas, pues nosotros habíamos hablado que se declaran, por ejemplo, digamos, de entrada, cuando a uno le pasan el papel en el aeropuerto, pero uno cómo las declara a la salida. Lo que pasa es que muy poca gente sabe eso. Yo creo que la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué yo voy a declarar la plata que saco? ¿Con qué intención? La finalidad de declarar esa plata que estoy sacando es para que cuando yo vuelva, sepan que traje lo mismo que me llevé. ¿Sí? Y a la salida, si yo llego a superar ese monto y no lo declaro en Colombia y llego a la aduana de Estados Unidos, es probable que en Estados Unidos me digan, usted trajo más plata, la declaró al salir del país. Si yo no tengo la declaración, podrán informarle a la DIAN que yo no registré esa salida de dólares. ¿Sí? Si me llegan a encontrar que saqué más de $10.000, me imponen una multa que vamos a ver en la última clase, de cuánto es esa multa por sacar más dólares. ¿Sí? ¿Para qué se hace ese control de salida de dólares? Pues para evitar el lavado de activos. ¿Sí? ¿Quedó respondido, don Kevin? Sí, profe, pero sí, qué pena. No, siga. Mi pregunta también iba, ¿usted cómo declara eso? O sea, yo en dónde digo voy a sacar DIAN? tanta plata del país. En la DIAN usted pide un formulario. ¿Antes de viajar? Antes de viajar o en el mismo aeropuerto. Lo que pasa es que cuando usted va a manejar esa cantidad de dólares, lo que le van a decir es, señor, sí, declárela. Y sí la va a declarar, pero tiene que hacerlo a través de un operador autorizado. ¿Sí? ¿Y cuáles son los operadores autorizados? Más adelante los vamos a ver, pero digamos, un banco.
Yo no es que si voy a sacar $100,000, solo con declararlos los pueda sacar. No. Si supero los $10,000, tendré que hacer la operación a través de un operador autorizado. ¿Sí queda claro? O sea, si yo saco más de ese dinero, ¿tengo que por obligación mandarlo por un banco? Sí, señora. Cuando tú vas a sacar más de $10,000, tienes que hacerlo a través de un banco. Profe, pero no es, si no nos había explicado que también lo podíamos hacer, pero como si fuéramos viajeros. O sea, hay dos Por eso, modalidades para llevar más. este es el régimen de viajeros. Si ustedes van a sacar más de $10,000, tienen que hacerlo a través de un banco. Pues es lo normal, a través de un banco, a través de una entidad financiera. ¿Sí? Si van a sacar 9,999, los pueden llevar en efectivo en el bolsillo. ¿Sí? Cuando hacen la declaración en el banco de sus $100,000, se van los $100,000 para Estados Unidos. Cuando ustedes vuelven y van a entrar al país, lo más lógico es que les digan, declaran en el avión que les dan un certificadito de la DIAN. Trae más de $10,000, diga cuánto es. Si ustedes traen los mismos $100,000, pues los traen en efectivo y van a llegar a Colombia, el Banco de la República, perdón, la DIAN, les va a decir, listo, usted entró con 90,000 de más, porque usted no puede entrar 10,000. ¿De dónde lo sacó? Ustedes sacan su declaración que hicieron a través del banco de los 100,000 y dicen, mire, yo me fui con 100,000, vuelvo con otros 100,000. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno. Listo, profe. Además, otra cosa práctica, andar con tantos dólares es un peligro. Se le pueden perder, se los pueden robar. Entonces, si yo voy a cargar más de $10,000, lo mejor es que sea a través de un operador que me garantice la seguridad de esas divisas. Bueno, también se deben canalizar por el mercado cambiario todos esos movimientos a través de los cuales se extinguen obligaciones entre residentes y no residentes. ¿Cuáles son los medios de extinguir obligaciones? O el medio más común de extinguir obligaciones, el pago. Por ejemplo, yo le voy a pagar a un proveedor que le quede debiendo una plata. No le pedí préstamo, o sea, no es un préstamo, tampoco es una financiación, simplemente es una plata que me prestó. En ese caso, esa operación también deberá hacerse a través de un operador autorizado del mercado cambiario, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque estoy extinguiendo esa deuda que tengo con esa persona. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le debo plata a un proveedor y ese proveedor me debe una plata a mí? Eso se llama en derecho confusión y es una manera de extinguir obligaciones, porque si al que le debo me debe y es la misma cantidad, pues quedó en ceros la cuenta. Esa operación también debe ser canalizada a través de un operador del mercado cambiario. Así la operación sea por cero. ¿Por qué? Porque estoy extinguiendo una obligación. Entonces tengo que informar, este personaje me debía $100,000 y yo le debo $100,000. No importa, perfecto. A la postre no hubo ningún movimiento de divisas, pero sí hubo extinción de una obligación por confusión y por ende toca reportar esa extinción de esa obligación. Y eso lo vemos, digamos, en las importaciones y exportaciones, en las inversiones de capital en el exterior, las inversiones que hacen las personas del exterior en Colombia, los pagos y las transferencias de moneda. Cuando yo hago una transferencia a través de una casa de movimiento de divisas como Western Union, en ese caso, pues, Western Union es el operador autorizado que hará el reporte de la operación, de la entrada o salida de esas remesas. El endeudamiento externo, cuando es celebrado por colombianos, es decir, yo pido un préstamo del exterior. Se está repitiendo un poco lo que vimos antes, pero es importante recalcar que este punto hace referencia no tanto al pago de la deuda,
sino también a todo lo que conlleva esa deuda, porque es que ustedes saben mejor que yo que una deuda no solamente es el capital, también son los intereses, son los gastos administrativos. Entonces, todos esos pagos también deberán hacerse a través de un operador autorizado. Bueno, en pocas palabras, y para no irnos a tantos ejemplos, básicamente donde yo necesite otra divisa para cumplir con mis obligaciones. ¿Sí? Bueno, el Banco de la República es la entidad encargada de controlar el mercado de divisas en Colombia. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué cuando yo vengo del exterior en un avión, el formulario me lo da la DIAN? Porque la DIAN trabaja junto al Banco de la República y unificaron los formularios. Hace bastante tiempo eran dos formularios diferentes, uno para divisas y otro para mercancías. Al darse cuenta que era la misma persona la que iba a hacer la declaración, por el mismo motivo, mismo viaje, mismo destino, mismos días de estadía, dijeron, unifiquemos los formularios para que sea mucho más fácil la operación. Además, para que sea más económica, porque es que ustedes entran por el aeropuerto, van a ver que solo hay funcionarios de la DIAN. Ellos tienen potestades cambiarias también, otorgadas por el Banco de la República. Entonces, si ellos quieren, le pueden decir al viajero que le muestre todo el equipaje, la billetera, todo, para determinar si está cumpliendo con el régimen de viajeros. Es decir, que no sobrepase los $10.000. Si llega a sobrepasar los $10.000, va a haber un decomiso del dinero y para recuperarlo va a tener que pagar una sanción. Todo esto lo veremos en la última clase, que es el régimen sancionatorio. Bueno. Y por Profe, ¿no hay último, ninguna excepción en la que yo pueda llevar más de $10.000? ¿Ninguna, señor, ninguna? pues sí las hay, digamos cuando ustedes son diplomáticos, pero es más por cuestión de ser diplomáticos que no lo revisan, ¿sí? Pero Comprendo. normalmente un viajero tiene esas limitaciones, ¿sí? Es en términos generales, tiene esa limitación de los $10.000. Vale, gracias. Bueno, y por último, tenemos a los intermediarios y los titulares. ¿Cuáles son los intermediarios del mercado cambiario? Pues eso es un listado grandísimo. Están los bancos comerciales, hay bancos hipotecarios, hay corporaciones financieras, hay compañías de financiamiento, está Bancoldex, todos esos son bancos. En pocas palabras, en resumen son bancos, pero pues tienen unas características particulares que los hacen diferentes siendo todos bancos. Los comisionistas de bolsa, porque recuerden que las acciones también representan derechos en divisas, que son valorados en divisas. Las sociedades de intermediación cambiaria y servicios financieros especiales, que son las SICA y las SFE, que antes normalmente se llamaban casas de cambio. Ahora les dieron ese nombre todo rimbombante, pero en pocas palabras son las casas de cambio. Y los titulares serán aquellos que tengan cuentas de compensación. ¿Alguien sabe qué es una cuenta de compensación? ¿No? ¿No son las cuentas que tienen en el extranjero? Sí, señor, muy bien, Cristian. Son las cuentas que tienen los residentes colombianos en una entidad financiera del exterior. Son cuentas que se abren en una divisa, dependiendo del país donde esté localizada la entidad donde tenga la cuenta, y de la cual pueden disponer recursos que estarán pues, en una divisa del país donde está la cuenta. Profe, ¿el oro también contaría como divisa? Sí, señor. Gracias. Las cuentas en oro. Aquí tenemos un listado con su código de operación de
los intermediarios autorizados. Pues ahí está el listado, pues. Es como para que tengan un poco de ilustración. Y como se pueden dar cuenta, la mayoría son bancos. Al principio vemos bancos hasta el número, no es que hasta el número 325, yo creería. Ya un leasing puede que no sea un banco. Puede ser otro tipo de entidad que no sea bancaria. En Colombia está vigilada por Superfinanciera, pero eso no significa que sea un banco. Sí, de resto son bolsas de valores, ahí podemos ver. Y por último, vemos a intermediarios corresponsales de remesas. Bueno, ¿quién está obligado a presentar la declaración de cambio? Primero, pues quien realiza la operación que debe ser canalizada a través del mercado cambiario. Pueden ser personas naturales. Ya sabemos que las personas naturales somos las de carne y hueso. El representante legal, claramente en representación de una sociedad, que es una persona jurídica. ¿Por qué no se obliga a la persona jurídica y sí se obliga al representante legal? Porque esta es una obligación en la que tiene que haber una firma. Y como pudimos ver al principio de nuestra clase en los fundamentos, las personas jurídicas no tienen la capacidad de firmar documentos, no pueden dar fe de lo que están consignando en un formulario. Las únicas personas que pueden hacer eso son las personas naturales. En este caso, el representante legal pues será una persona natural que ha sido nombrado representante legal por las entidades que dirigen, perdón, las organizaciones que dirigen la sociedad. Si es el caso de una sociedad por acciones, será la asamblea de socios. Si se trata de otro tipo de sociedad que no tenga acciones, será la junta de socios. Bueno, ya vimos entonces la persona natural a nombre propio, el representante legal a nombre de la sociedad que está representando y por la que fue nombrado representante legal. También el apoderado especial, el apoderado general, perdón. ¿Qué es un apoderado general? Apoderado es una persona, un tercero, que no está involucrado directamente con la operación, pero que recibe las órdenes o la autorización de la persona que está obligada a cumplir con esta obligación de presentar la declaración, en este caso. Entonces, si A y B, la persona natural o un representante legal, no la van a hacer porque le dan poder a otra persona, esa persona tendrá que hacerla. ¿Por qué? Porque es un apoderado general. El caso en el que nombran, digamos, a un operador de importaciones. Digamos que una sociedad tiene a un operador de importaciones, que es otra empresa, es un tercero. En ese caso, es una persona jurídica donde el representante legal le dio un poder a esa otra empresa para que adelante toda la importación. En ese caso será un apoderado general que deberá presentar esta declaración. Claramente, cuando hablamos de un apoderado, la persona que da el poder, sea natural o jurídica, responde solidariamente si ese apoderado no llega a cumplir con su obligación. En el ejemplo que les decía, si el intermediario aduanero no llega a presentar la declaración, claramente van a sancionar a la persona que dio el poder, porque a ellos lo que les interesa es que la persona que haga la operación se haga la que cumpla. Si esa persona le dio poder a otro, pues esa persona verá cómo se las ve con la persona a la que le dio el poder. Bien. Y por último, tenemos al mandatario especial. Y es cuando se contrata a una persona
natural o jurídica, para que exclusivamente adelante ese formulario. Digamos, la empresa va a hacer la operación y resulta que no está el representante legal de la empresa. En ese caso, toca que alguien firme por la empresa, pero nadie lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el único que lo puede hacer es el representante legal. Entonces, en ese caso, ¿qué hacen? Buscan un abogado para que la firme y después reconocen a ese abogado con un mandato especial para llenar esa declaración. No sé si ya han entendido el ejemplo. Profe, una pregunta. Cuénteme, Kevin. Yo como empresa puedo contratar una agencia de aduanas y que me llene ese formulario. Sí, señor. De hecho, esa es una de las obligaciones de las agencias de aduanas. Pues es parte del paquete del servicio que le están vendiendo a usted. Porque la agencia... Pero al final yo soy el que tiene que firmar. Señor. Al final yo soy el que tiene que firmar. O la agencia de aduanas puede firmar a mi nombre. Depende. Usted le puede dar un poder general a la agencia de aduanas para que la agencia firme, o simplemente la agencia diligencia el formulario, diligencia ay, pucha, se me olvidó. La declaración de cambio, y usted como representante legal la firma. Normalmente si uno contrata a un tercero para que le preste estos servicios, pues le da todo el poder para que también pueda firmar esos documentos. Pero ojo, tiene que ser un apoderado general o darle poder especial para firmar cierta declaración. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Bueno. Ojo, en este último caso, la persona que aparezca en el formulario responderá por todo el contenido que se haya escrito en ese formulario. ¿Qué pasa si un abogado, que yo no estaba como representante legal de la empresa, y consiguieron un abogado que llenó mal el formulario? Si ese formulario está mal llenado, yo no le doy ningún poder, porque pues le estaré dando poder y estaré autorizando que lo que está en ese formulario está mal y me sancionarían. Pero por otro lado, si yo tenía la obligación de llenar ese formulario, esa declaración, y no lo hice, pues me van a sancionar por no haberlo hecho. Entonces debo revisar qué es más gravoso, si pagar la sanción por la corrección o pagar la sanción por no haber presentado la declaración. Entonces, en ese caso, muchas veces puede que el formulario esté mal diligenciado, pero es mucho mejor que esté mal a que no esté. Bueno, la declaración de cambio, como ya vimos, tiene un montón de información. Los obligados, la operación, las divisas, bueno, ahí está toda la operación de cambio claramente descrita, con tiempos, con valores, con todo. Esa declaración, esa declaración debe mantenerse por el tiempo de la prescripción de la acción sancionatoria. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la tercera o cuarta clase cuando hablamos de lo que era la prescripción de la acción. La prescripción de la acción, no sé si se acuerdan que tocaba guardar las declaraciones de importación y exportación por 5 años, porque es el tiempo que tiene la DIAN para iniciar cualquier proceso de investigación y de sanción. Lo mismo ocurre con ese término en la declaración de cambio. Y es la conducta, la más alta de todas, es de 3 años. Entonces, yo tengo que guardar todas las declaraciones de cambio desde el momento de la última operación hasta 3 años adelante. ¿Y por qué soy tan enfático en la última operación? Porque resulta que si yo tengo una operación de 10 años, que hago la misma operación cada mes, yo tengo que guardar la operación desde el año 10 hasta el año 13, no la declaración número 1 del año 1. ¿Sí? Siempre tengo que guardarla, la del último, la última operación que hice en esa operación continuada.
y la debo conservar por 3 años, porque 3 años es el tiempo que tiene el Banco de la República y la DIAN para realizar cualquier investigación en materia cambiaria. Resulta que las supersociedades también tienen algo de interés en la cuestión de los cambios. ¿Por qué? Porque las supersociedades es la entidad encargada de revisar el buen funcionamiento de las sociedades en Colombia. Como ustedes saben, muchas sociedades colombianas funcionan con capitales del exterior o tienen inversiones en el exterior. Todo eso hace parte de su movimiento cotidiano, hace parte de su contabilidad y por eso deben guardar todas las declaraciones de cambio por 2 años. Resulta que es algo como ilógico nombrar aquí a las supersociedades, porque si yo le voy a guardar a la DIAN la declaración de cambio por 3 años, pues supersociedades la va a encontrar. ¿Por qué? Porque supersociedades tiene 2 años para hacer la investigación, pero la ley establece que para supersociedades debe guardarse por 2 años. Suena ilógico, pero ¿qué pasa si yo tengo una declaración de cambio y se me pierde en el año 2 y 2 meses? Y llega a supersociedades a decirme, necesito la declaración de cambio. Yo le digo, señor, se me perdió. No me van a poder sancionar. Así me digan, no, es que usted tiene que guardarla para la DIAN. Yo le diría, sí, señor, tiene toda la razón. Si la DIAN viene a investigarme, estoy fregado. Porque para la DIAN se la tengo que guardar 3 años. Pero para usted, supersociedades, solamente la debo guardar 2 años. Entonces, muchas gracias por visitarme. Se puede ir. ¿Sí? Bueno, como pueden ver, en la última viñeta se explica lo que estaba diciendo al principio de la diapositiva. Cuando la operación es continuada, se cuenta desde la última operación de esa operación continuada. Bien. Bueno, vamos a esta. ¿Qué pasa si hay inconsistencias en la información declarada en la declaración de cambio? Primero, muy claro, muy importante. Si en la declaración de cambio se indica una cierta cantidad de dinero, ya sea en moneda legal colombiana o en otra divisa, siempre debe respetarse esa cantidad que fue declarada. Solamente hay una excepción, que es la que vemos en ese asterisco. Y es que puede haber una diferencia del 1% del valor de la operación o hasta $1,000, la que sea mayor de esas dos, por este problema de la diferencia en cambio. Porque resulta que con la volatilidad de las divisas y del peso colombiano, muchas veces la operación se declara por X cantidad de plata y después, cuando se concreta la operación, esa plata cambió de valor. ¿Por qué? Porque se devaluó la moneda o porque se revaluó la moneda. Entonces, es imposible, mentiras, en este momento de pronto sí es posible que haya una diferencia del 1%. ¿Sí? Entonces, el Banco de la República dirá, bueno, la diferencia es solo del 1%, o $1,000, entonces no hay ningún problema, es diferencia en cambio, no es que me estén cambiando la cantidad de dinero, de divisas que se reportó en la operación. Se investigarán las inconsistencias en las declaraciones de cambio cuando tengan datos falsos, pues evidentemente si yo digo que me prestó el banco Citibank en Nueva York y resulta que me lo prestó Bancolombia en Colombia, pues es un error evidente, es un dato falso. Cuando haya datos equivocados, resulta que el que me prestó no fue el Citibank de Nueva York, sino el Citibank de Miami. Me equivoqué de ciudad. ¿Afectará eso la operación? No, no creo que le afecte mucho porque están en Estados Unidos. Afectaría de pronto un poco más si el que me presta no es el Citibank de Nueva York, sino el Citibank de España. Totalmente diferente. Ya ahí tal vez no sería una equivocación, sino un dato falso. Datos incompletos, digamos, en una importación. No indiqué cuándo iba a llegar la mercancía. ¿Sí?
está incompleto. ¿Qué tendré que hacer? Pues corregir. O datos desfigurados, es decir, datos que aunque son correctos, no son pertinentes para la información que se solicita en la declaración de cambio. Bueno, ¿qué pasa si se equivocan? Si hay algún error en la declaración de cambio. Pues dependiendo del tipo de error que vamos a ver en la última clase de las sanciones, la sanción es diferente. Puede haber sanción cambiaria en el caso que sea una infracción cambiaria. Por ejemplo, cuando no se canalizó por el mercado y tocaba hacerlo, o cuando se canalizó más de lo que se había reportado, o menos de lo que se había reportado. Sanciones tributarias, cuando, digamos, yo utilizo mal las cuentas de compensación y gracias a ese manejo de las cuentas de compensación estoy evadiendo impuesto de renta. Entonces habrá una sanción tributaria porque de esa operación cambiaria se alteró la base gravable del impuesto de renta, un tema tributario. Sanción aduanera, como ya vimos en el régimen de exportaciones e importaciones, cuando yo reporto un valor que no es en la declaración de cambio, un valor que no corresponde, digamos, a la declaración de transporte. En ese caso no solamente tendría la sanción cambiaria, sino la sanción aduanera porque la información reportada de aduanas es diferente. Y por último, sanciones penales. Por ejemplo, cuando hay lavado de activos. En el lavado de activos habrán sanciones aduaneras, puede ser, cambiarias también, y penales. Tributarias casi no hay, porque las personas que tienen negocios al margen de la ley son muy juiciosos con los impuestos. No sé si ustedes sabían que Al Capone fue detenido no por todos los homicidios y los negocios turbios que tenía, no, a él lo detuvieron fue por deber impuestos. Un dato curioso, fue la única manera en la que lo pudieron meter a la Profe, cárcel. ahí entonces los que imponen esas sanciones y los únicos que pueden actuar como autoridad son las supersociedades y la DIAN, ¿sí? No todos. El Banco de la República, si es una sanción cambiaria, podrá participar el Banco de la República y la DIAN. Si es una sanción tributaria, exclusivamente la DIAN. Si es una sanción aduanera, exclusivamente la DIAN. Y si es sanción penal, pues exclusivamente la Fiscalía General de la Nación. Ah, vale. Cada Gracias, cual tiene una especialidad, ¿listo? Bueno. ¿Será que se puede corregir la declaración de cambio? Claro que sí. Dependiendo del tipo de error, va a generar un tipo de sanción o puede que no haya sanción. También se puede hacer una declaración nueva que reemplace la declaración anterior. Tengan mucho cuidado con esto porque los términos seguirán corriendo. No es que yo pueda aprovechar y cada vez que yo cambie la declaración vaya ganando tiempo. No. Si la operación indica que la declaración debe ser a los 2 días hábiles, no significa que yo la corrija mañana y ya hasta 3 días después quede firme. No, señor, el término sigue corriendo. ¿Qué pasa si no se corrige en términos, es decir, en el tiempo que toca corregirla? Esa declaración se entiende como definitivo. ¿Qué pasa en el caso que yo me equivoqué y me doy cuenta que hubo un error a los 20 días? No lo puedo hacer, no puedo hacer un cambio o una corrección de manera inmediata. Tendré que solicitarle a la autoridad que me acepte el cambio de la declaración. Claramente ese cambio de la declaración implicará sanciones dependiendo del tipo de error que haya cometido. Normalmente cuando las personas cometen algún tipo de error en la declaración de cambio y lo reportan, les permiten hacer los cambios. ¿Por qué? Porque la persona que estaba obligada se dio cuenta y de buena fe va a hacer el cambio. Si no genera sanción, pues le permiten hacer el cambio y si genera sanción, pues hará el cambio y pagará la sanción. Bueno. Las operaciones del mercado cambiario, que nosotros ya vimos dónde estaban, y ya hicimos una pequeña introducción la clase pasada,
recuerdan que la última era la de manejo de derivados. Vamos a verlas un poco más al detalle en la clase de hoy. Y ahora es 5:25. Bueno, arranquemos con la importación de bienes. Nosotros ya sabemos hasta el cansancio qué es la importación de bienes. Ya lo vimos en la primera parte de nuestra clase, que era la parte de aduanas. Cuando se va a hacer una importación de bienes, es decir, se compra en el exterior cualquier mercancía que va a ser nacionalizada en Colombia o va a ser utilizada en Colombia, esos recursos con los que se hace ese negocio deben ser canalizados a través de un operador autorizado. Deben entrar al mercado cambiario. Bien. Esas importaciones normalmente implican el pago a un residente en el exterior, en divisas del exterior. Como ya vimos en las diapositivas anteriores, cuando hablemos de cualquier obligación que se tenga con el exterior y cualquier tipo de extinción de obligación, pues deberé hacerla a través del mercado cambiario. Este caso, pues es lo más claro. Yo no puedo, pues comercialmente es casi imposible que un proveedor del exterior me venda en pesos colombianos. Normalmente todas las operaciones son en euros o más comúnmente en dólares. Ahora bien, si esa importación yo la pago con endeudamiento en el exterior, es decir, un banco que no está en Colombia, no es residente colombiano, me presta el dinero, recordemos que la importación, en ese caso, ya no tendría tanta importancia a nivel cambiario. Sí lo tendría la financiación o el préstamo que me hizo ese banco, esa entidad financiera del exterior. Bien. ¿Qué es eso del arrendamiento financiero o factoring? Arrancamos con el arrendamiento financiero. ¿Alguien de ustedes sabe qué es eso del arrendamiento financiero? Tal vez como un leasing, ¿no? Sí, cuénteme. Sí es eso, cuénteme. Pues es que de hecho yo también le iba a hacer esa pregunta porque a mí todavía no me queda claro sobre cuando yo importo un bien de capital para después volver a exportarlo, ¿sí? A mí me habían explicado un ejemplo más o menos así Cuénteme el y ejemplo. yo tenía, pues eso, que digamos una empresa X está produciendo tal, digamos carros, entonces Sí. necesita importar una máquina grande y la va a hacer por un leasing, ¿sí? Por Ujú. un, bueno, lo hace por Sí, un leasing, está determinado bien. tiempo, pero mi pregunta es si eso se considera una importación o lo que habíamos dicho, lo de las otras clases que era importación por perfeccionamiento pasivo, entonces no... ¿De qué me habla? ¿Del equipo que están importando? Sí, exacto, sí, Ah, es que bueno, no sé, no perfecto. sé si se Ya le explico. nacionaliza como tal. Como en derecho y como todos los abogados dicen y la gente que no es abogada detesta que les den esa respuesta, todo depende. ¿Depende de qué? De Todo cómo sea la economista también operación. lo dice, Sí, también, sí, pero, también, sí, todo pero en depende, efecto, bueno, si es todo o depende. no es. Depende, entonces, primer caso, en el ejemplo que usted me da, yo voy a comprarme una cortadora para hacer puertas del carro, ¿sí? Importo una máquina que es la dobladora de puertas. Si yo estoy en el territorio colombiano y voy a utilizar esa dobladora de puertas en el territorio colombiano, para mi producción tendré que hacer una importación. Bien. Segundo caso, primer caso, colombiano en territorio colombiano va a doblar puertas. Aquí no importa si se va para exportar o para mercado local, no importa. Segundo caso, mi empresa que fabrica las puertas no está en territorio colombiano, pero está en zona franca. Recuerden, está en la frontera, adentro de las fronteras de Colombia, pero no es territorio aduanero colombiano, porque está en zona franca. En Es ese caso, importación. es una importación, también sería una importación,
pero no tendría los mismos gravámenes que si mi empresa no está en zona franca. Por ejemplo, la cuestión de pagar el IVA, pagar los aranceles. No tendría que hacerlo. ¿Por qué? Porque está en la zona franca. ¿Sí? ¿Sí entendió, Cristian, los dos ejemplos? Sí, Ahora, señor, sí, señor. la voy a adquirir, ya entendiendo los dos ejemplos, la voy a adquirir a través de un leasing. ¿Alguien me explica qué es un leasing para explicarle a Cristian? ¿Cómo funciona el leasing? Profe, A ver, hasta donde cuénteme yo qué hay. tengo entendido, el leasing, por ejemplo, en este caso funcionaría en que la empresa habla con el banco adquiere la máquina, la Ujú. cortadora, la dobladora de puertas, Sí, y se la arrienda a la perfecto. empresa, Sí, y la empresa, no sé, después de cumplidos un tiempo determinado, tiene la facultad de decidir si la compra o no perfecto, al banco. Muchas perfecto. gracias. Ese es el ejemplo del leasing, Cristian. Entonces, en el ejemplo que tenemos, si es un leasing internacional, donde le compramos, donde le decimos a un banco en el exterior, en Panamá, digamos, cómprese usted la dobladora y me la pone en la zona franca de Bogotá. ¿Qué hace el banco? El banco le dice, perfecto, yo compro la máquina a nombre mío, se la pongo allá, pero usted me la tiene que ir pagando, ¿sí? Y después usted decide si me la compra o no. En ese valor que le va a pagar al banco que está en Panamá, hay una parte que es capital, es decir, valor de la máquina, y otra parte que es el costo del leasing, o sea, parte del arrendamiento. Bien, esa operación, como es con un banco, está fuera del país. Así el producto que es objeto de leasing, el bien objeto de leasing, el activo objeto de leasing, esté en Colombia, es un leasing internacional. Y todo lo que esté relacionado con el pago de ese leasing debe ser canalizado a través del mercado cambiario. Recordemos, es una operación con un personaje que está en el exterior y el pago de esas cuotas es un medio de terminación de la obligación, de extinción de la obligación, porque es un pago. ¿Entendido, Cristian? Sí, señor, todo claro. Perfecto. Bueno, ¿en qué íbamos? Ah, bueno, ese es el arrendamiento financiero. ¿Alguien me dice qué es el factoring? Bueno, dejémoslo en el tintero. Dejémoslo en el tintero, a ver si hacemos un trabajito con el factoring, que es un contrato bien interesante y muy utilizado por su utilidad para hacer negocios. Bueno, y los pagos anticipados es cuando se dan cuando el residente puede comprar divisas en el mercado cambiario para pagar futuras importaciones. Es decir, yo tengo mi proveedor en Estados Unidos que me manda, no sé, me manda químicos, me manda 1 tonelada de químicos al mes. Y yo voy al mercado cambiario y consigo $50,000 más aquí en Colombia y le digo, venga, le mando esos $50,000 para cubrir las importaciones de los siguientes 5 meses. Eso es un pago anticipado en una importación de un bien. Ojo, todo lo que acabamos de ver en esta diapositiva está estrechamente relacionado a la operación de importación de bienes. Bien, ahora pasemos a la opuesta, que es la exportación de bienes. Ya sabemos que es exportar, ¿no? Que salga del territorio aduanero nacional a el territorio aduanero internacional. Recuerden también lo que dijimos al principio de clase. Ojo con las zonas francas. La exportación a zonas francas, si el negocio se hace en pesos colombianos, no significa operación cambiaria. Si la exportación es a otro país, al territorio de otro país, en ese caso sí hay operación vigilada por el
regida por el mercado cambiario. Entonces, cuando se exporta, se va a recibir un pago, ¿verdad? Porque yo estoy vendiendo. A mí me van a pagar aquí en Colombia. Como me van a pagar en Colombia y no me van a pagar en pesos colombianos, tendré que canalizar esa operación a través del mercado cambiario. Ahora, si el que me compró me dice, tranquilo, yo le pago en pesos colombianos allá en Colombia, perfecto, pero ahí el obligado será el que me compró. Y él tendrá que hacer toda la operación del pago en pesos colombianos. Ahora bien, en ese caso, que es bien extraño, yo yo como actor de la exportación, deberé revisar que esa declaración que hizo el comprador esté bien hecha. ¿Por qué? Porque la operación de exportación fue el génesis de esa operación cambiaria. Y por ser el génesis y yo ser el responsable de esa operación génesis, estoy obligado a garantizar que se cumpla la obligación cambiaria. Bueno, ese comprador del exterior puede hacer pagos anticipados o pedir préstamos en divisa extranjera. Ese crédito deberá ser, o sea, ese crédito que tiene conmigo deberá ser tramitado a través del mercado cambiario. Ahora bien, resulta que yo como exportador, para hacer la exportación, me endeudé en el exterior. Más adelante vamos a ver qué pasa con la operación de crédito en el exterior, pero debemos juntarlas. ¿Por qué? Porque fue una deuda en el exterior para una exportación de bienes. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos términos técnicos como el pago anticipado, que no es una obligación financiera porque simplemente yo adelanto el pago, o una prefinanciación. ¿Qué es la prefinanciación? Es solicitarle a ese exportador que le dé un plazo en el pago. Ese plazo en ese pago debe hacerse, ese trámite de ese plazo, debe hacerse a través del Banco de la República haciendo un depósito. Un depósito, más adelante en la siguiente diapositiva vamos a ver qué es eso del depósito. El reintegro neto, pues va a ser el fruto final, el resultado de la operación de exportación. ¿Por qué? Porque es cuando me paguen lo que yo exporté, lo que yo vendí. Y eso, la consecuencia más lógica es que va a ser una devolución de divisas a Colombia. Bien, ¿por qué? Porque ese comprador me va a pagar y lo más probable es que yo traiga esa plata a Colombia, a no ser que la utilice para otra operación que ya sería un tema que vamos a ver en la siguiente clase. Por hoy dejemos hasta acá el tema de la declaración de cambio que vamos en exportaciones de bienes. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bueno, pasando a un tema administrativo, recibí una comunicación del decano de Economía. Quería preguntarle a alguno de ustedes si tienen contado cuántas clases hemos visto en video grabado. No, profe, ni Yo idea. sinceramente no sé. No, profe, lo siento. Hagamos Yo un diría que recuento. pasarán de 10, ¿no? Como menos de 7 tal vez, por decir un número. No, pero es que, a ver, creo que en video había un video de 6 minutos como al principio de todas las clases, que no lo vimos en clase. La otra que vimos fue la de los operadores aduaneros, si no estoy mal, que fue el video que ustedes dijeron que había quedado mal, que no se veía bien. Y la otra fue hace 2 clases, creo que hice un video, una grabación con la presentación de PowerPoint. Creo que esos son los videos que hemos visto más videos.
Pero videos, ¿cómo así, profe? O sea, videos Sí, acá subidos hemos visto o algún video. videos también en la plataforma o videos de estos que también está grabando. No, videos que reemplazan clase. O sea, que yo no haya dictado clase y que los haya puesto a ver un video. Profe, una pregunta técnica, ¿ahí contarían o sea, las clases que usted ha subido a YouTube o esas no cuentan? No, esas no cuentan porque son clases asincrónicas. Sí, es un poquito confuso. Listo. Igual esas asincrónicas creo que solo fue una, ¿o no? Dos, si no estoy mal, porque me acuerdo ¿Cuáles que en fueron? una... En la plataforma había otro. Bueno, el hecho es que recibí una comunicación del decano de Economía donde me invitaba a que no hiciera mis clases basadas en videos, que no dejara toda la carga de la clase, dictar la clase en videos, cosa pues, con la que no estoy de acuerdo porque creo que hemos visto bastante clases sincrónicas, pero bueno, entonces, para tener las cosas muy claras y pues viendo que tal vez haya alguien que no le guste que hayan las clases grabadas, les pido el favor que coordinen 2 horas de la siguiente semana porque voy a dictar la clase de zonas francas. La voy a dictar normalmente. Claramente, pues el video lo que buscaba era evitar hacer unas lecturas porque pues la exposición que hacía el experto a mí me pareció que era muy buena. Pero pues bueno, vamos a hacer la clase normal, vamos a hacer una recuperación de esa clase, pues es lo más justo. Pero pues Entonces, señora, ¿para qué repetirlo si ya fue un tema no, visto? porque pues me toca, porque el decano me dijo. Entonces, pues fue la clase que se dio de esa manera, entonces la voy a dictar normalmente. Voy a subir a la plataforma todo el contenido de esa clase y por favor organicen entre ustedes, no se reúnanse después de clase y me informan por favor mañana en la tardecita qué día pueden y a qué hora pueden todos. Y yo dicto la clase que les debo de zonas francas. Y bueno, Pero es una muchachos, clase. Y, señor. profe, pues podría ser el mismo. Yo opino que sería el mismo miércoles de la otra semana para así hacerlas de seguido. Y No pues, porque, clase, pues, ¿no? Clase, pero no, clase. es que es como recuperación, ¿sí? Entonces el otro miércoles vamos, o sea, de aquí en adelante, todas las clases van Porque, a ser pues, normales. por decir Pero algo, ¿no? Se nos va a poner otra vez a investigar sobre eso para sí, hacernos reunir y eso, entonces, pues no tendría sentido porque nos está volviendo a poner la carga y le están invitando a que no nos sature con trabajos así. No, en ningún momento me dijeron eso, me dijeron que no diera la clase en videos y que esa clase en video tenía que recuperarla. Y eso es Listo. lo que tengo que hacer, ¿sí? Eso fue lo que me dijeron, no me dijeron que no les pusiera lectura ni nada de eso. Me Profe, pero dijeron, entonces, digamos, ese tiempo que usted propone, pues ese tiempo deberíamos para explicarnos otra cosa, ¿no? Pues para no volver a explicar lo que ya el video lo había explicado. O sea, es que recuperar esa clase, pero adelantar tema. no, pero es que ya no estaría haciendo lo que me dijeron que tenía que hacer y quiero evitarme Pero problemas. pues, Pues sería explicar esas dudas, profe, que tenemos con esa clase de videos que tal vez no entendimos, como puede ser dudas de zona franca. Pues bueno, Nosotros exacto, que podríamos sería, llegar con unas preguntas que tal vez tenemos esas dudas en la cabeza de una zona franca, una pregunta por persona, y usted pues nos las podría responder como a usted le gustaría que nosotros le respondiéramos para así progresar mutuamente. bueno, igual sí, para profe, eso voy a abrir una carpeta especial para, pues para evacuar bien ese tema, que quedó ahí en veremos, y creo que algún estudiante se quejó con eso, entonces pues lo mejor es que todos quedemos contentos y pues lo mejor es que esa clase se dé, porque para el estudiante no se dio porque fue basada en video. Por eso la Entonces, clase, pues, pero la carpeta para que si ya había una carpeta de eso y tenemos otras no. carpetas, Ah, bueno, entonces los dejo en la misma carpeta, no hay otros ningún trabajos. problema. Eso estaba en la carpeta regímenes especiales, clase 11. Entonces O sea, ahí lo van a encontrar. pero profe, ¿y eso no se sí. podría, cómo decirlo, reemplazar con lo que ya hicimos en el foro? O sea, hicimos algo en el foro, interactuamos ya entre todos sobre el tema, ya El dimos problema ejemplos. es que el decano no tiene idea de eso. El decano solamente escuchó la versión de un estudiante que dijo que
la clase había sido reemplazada por un video y que no le gustaba. Entonces, pues hasta ahí yo no puedo hacer nada más. Yo ya le expliqué al decano y no me ha dado respuesta, porque ya le dije todo lo que ustedes me están diciendo, que el video era para contextualizar un foro de preguntas, para evitar que les tocara hacer un montón de lecturas, porque ustedes me habían dicho que estaban saturados, pero pues él me mandó el correo diciéndome que estaba basando mi clase en videos y que eso no lo podía hacer. Entonces, pues no es cuestión mía ni de ustedes, sino del decano, que tiene una información que para mi parecer no es cierta, pero pues yo tengo que hacer lo que me diga el decano. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero pues tengo que cumplir con lo que me digan mis jefes. Y en este caso el decano me dijo que no podía cambiar una clase por un video. Entonces me toca dictarles esa clase. Por eso les pido entonces que busquen un espacio la otra semana de 2 horitas para evacuar ese tema. Por ahora los invito a que vayan a Profe, la eso carpeta. Dime. podemos alargar el tiempo del quiz. Es que tú. Sí, eso le iba a decir, Sí, profe, ya, puede tranquilos que voy bajar a... el tiempo. Por eso, sí, ya les decía que fueran allá, les voy a alargar el tiempo, todavía no entren porque no estoy, tengo que primero, antes que cualquiera entre, tengo que primero cambiar los tiempos, por favor. Mire, ya hay 3 que lo intentaron, ya no puedo cambiar el tiempo. Muchachos, hágale, yo intento cambiarlo, pero A la ma- ya hay 3 que lo están haciendo. Perdón, Eh, yo soy una de esas, lo siento. Lo Bueno, siento. muchachos, nos vemos el miércoles. Les Listo, recomiendo profe, buscar el bueno. horario, un poquito. Chao. ¿Listo? Bueno, hasta luego, muchachos. Hasta luego. Que estén bien. Chao. Gracias. A ustedes, gracias.